Cada vez que tenemos oportunidad de conversar con el embajador Federico Cuello, que ha sido embajador en la Unión Europea, en Gran Bretaña y ahora en Corea, aprovechamos y le pedimos que nos dé la temperatura de esas horas, de esos lugares. Sin embargo, lo de Corea lo vamos a dejar para ahorita y yo quiero que él nos explique, sobre todo que él participó en las discusiones cuando se discutió el asunto del libre comercio y creo que también del el acuerdo ese que hoy se está venciendo de Estados Unidos y Centroamérica con nosotros. Teniendo la red más amplia de acuerdos de libre comercio y de uniones aduaneras, la Unión Europea está óptimamente posicionada para fomentar la seguridad económica donde sea que la ley impere, la soberanía se respete y la libertad se respire. Federico, ¿qué es eso que yo acabo de leer? Bueno, primero que nada, muy buenos días, gracias por la invitación. Tenía, creo que como 2 años sin pasar por aquí. Y ahora estoy en Seúl, como mencionaste, y la lejanía dificulta las visitas, incluso oficiales, al país. Entonces, por eso, esa es la principal razón de mi ausencia. No significa más nada que eso, ¿no? No estamos distanciados, ni mucho menos. Hay vínculos familiares, de amistad. La pregunta es absolutamente crucial. Vivimos un momento donde todos los países están buscando su seguridad económica y esto no es proteccionismo, esto es simplemente la reacción natural de los países frente a todas las perturbaciones que hemos estado viviendo los últimos 10 años, que se agudizaron por el COVID. El COVID encontró a los países carentes de capacidad nacional o regional en la fabricación de cuestiones esenciales como mascarillas, sin capacidad para fabricar o por lo menos envasar vacunas o medicamentos de origen biológico, ¿no? Lo que llaman biofarmacéuticos. Los países sufrieron las consecuencias de las perturbaciones a los transportes marítimo y aéreo, y una isla como la República Dominicana pues es especialmente vulnerable. Entonces, seguridad económica significa volverse resiliente frente a choques que afecten ese tipo de fenómenos que hemos vivido. La Unión Europea tiene toda una estrategia al respecto, Estados Unidos tiene una estrategia al respecto, Japón fue el primero en desarrollar una estrategia de seguridad económica, habiendo sufrido medidas coercitivas de un importante socio comercial asiático, cuando de repente, por una posición que no era de su gusto, les dijo: ustedes saben que no le vamos a exportar más minerales críticos. Y los minerales críticos, nosotros somos productores de minerales críticos, aquí hay ferroníquel, aquí hay bauxita, el oro es precioso, pero aquí donde hay bauxita hay lo que se llama tierras raras y ya se ha verificado que tenemos tierras raras. Todos estos son componentes esenciales para los semiconductores y para toda esta gama de fuentes de energía renovable como los espejos solares, como los molinos y como las pilas de energía que utilizan hidrógeno. Bien, Federico, los temas son muchos, pero por la parte mía hay 2 temas que me gustaría, por lo menos en este viaje, que tú nos ayudes a aclarar. Hablaste de farmacéuticos. Yo tuve la oportunidad de presenciar en los años 80-90 una reunión de presidentes en Colombia, en que el presidente de Colombia le pedía a los países desarrollados, le pedía a Estados Unidos, a Inglaterra y específicamente a la Unión Europea, que liberaran del costo de la investigación los productos vitales y farmacéuticos para los países subdesarrollados. Eso fue algo que se pidió. Es decir, que ese costo que está incluido en el costo del producto, es decir, que costó llegar a ese producto. Y lo segundo es, en aquel momento en que tú participaste en la discusión de los 2 grandes, el TLC y el acuerdo con el acuerdo mundial, se pudo discutir en mejores condiciones. Era el gobierno del presidente Mejía. En la época que yo era embajador en la OMC, el punto más candente relacionado con el acceso a medicamentos se refería a la posibilidad contemplada en los acuerdos de la OMC
de conferir licencias obligatorias y de autorizar importaciones paralelas cuando la patente no hubiese sido registrada dentro del periodo de un año de novedad que ya establecía la Convención de París del siglo XIX. Entonces, esa posición fue rechazada por las multinacionales a pesar de que el acuerdo así lo contemplaba y a pesar de que las leyes nacionales así lo recogieron. ¿Qué resulta? Que el presidente Biden ha asumido esa posición como la política nacional. Fíjense la vuelta que da la vida, ¿no? Las razones por las cuales yo salí de Ginebra, todo el mundo las conoce, aquí la hemos hablado muchas veces, no hay que repetirla. 20 años después, resulta que el gobierno de Estados Unidos ahora adopta esa posición de hace 20 años, ¿no? Por la que tú propugnabas. Yo me siento realmente muy satisfecho porque se ha impuesto la cordura. Una cosa es mencionar al diablo y otra cosa es verlo venir. Por el COVID, todo el mundo se dio cuenta, sobre todo los Estados Unidos, que esas medidas contempladas en el acuerdo de la OMC sobre aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, el acuerdo ATPIX, o en inglés, el acuerdo TRIPS, ¿no? Todas esas medidas son necesarias, que hasta los propios países desarrollados han tenido que utilizarlas en momentos de crisis sanitaria como la que vivimos por el COVID. Ahora, pasó el COVID, ya pasó de pandémico a endémico, ahora vivimos con el COVID igual que se vive con la influenza, ¿no? Pero la realidad es que se necesita tener capacidad nacional, ¿no?, para fabricar biofarmacéuticos. Corea. Y esto es una prioridad número uno. Tenemos en Corea tenemos potenciales socios. Aquí hay 2 empresas que han hecho las inversiones y obviamente necesitan asociarse con empresas que dominen las investigaciones, que dominen la fabricación para adquirir capacidad nacional. En la región tenemos realmente países que han hecho grandes avances, Brasil, Argentina, en Centroamérica me parece que Costa Rica está muy bien encaminado, qué decir de México, pero esto es algo que no podemos dejar de lado. Pero así como tenemos que ser resilientes a futuras pandemias, tenemos que ser resilientes al cambio climático. Y todos los años ya estamos sufriendo no solamente huracanes, sino aguaceros y lluvias torrenciales que, digamos, nos traen suficiente agua en un día que la que caería en un mes completo. Y ningún país, ninguna ciudad en el mundo, por más moderna que sea, está preparada para una situación así. Ninguna. En Seúl ya se han vivido 2 acontecimientos como este, que son supuestamente acontecimientos que no son ordinarios, se están convirtiendo en ordinarios. Entonces, en Seúl, el barrio más rico de Seúl, el barrio de Gangnam, que se puso muy de moda con aquella canción de hace unos 15 años, Gangnam Style, ¿no? Todo el mundo, ¿no?, muy animado. Pues el barrio de Gangnam, el barrio más rico, se inundó el año pasado y se volvió a inundar este año. El año pasado las reclamaciones por carros de lujo excedieron las 7,000. Pero no cualquier carro de lujo, no estábamos hablando de Maybach, Maserati, Ferrari. Esto fue un golpe duro para las empresas de seguro. Lo que sí vemos en Corea es que un acontecimiento catastrófico como ese que daña la infraestructura, antes de las 48 horas ya está todo reparado. Corea es el país del pali pali, las cosas son para allá, para de una vez, pali pali, una frase típica de los coreanos. Y es impresionante cómo la capacidad de respuesta es impresionante, pero más que responder hay que prevenir. Lo más barato es prevenir y por eso hay que saludar la creación de esta comisión por parte del presidente Abinader. La ha puesto bajo la dirección de Osiris de León, el geólogo, que ha estado muy activo comentando sobre todos estos temas en las reglas, para evaluar la infraestructura y ver si en efecto es resiliente ante futuros acontecimientos catastróficos como el que acabamos de vivir. Y planes para poder salir rápido de esos problemas después, y recursos. Hace unos 5 años, hace exactamente unos 5 años, porque fue finales de noviembre del 2018, la última misión oficial que traje a la República Dominicana fue una misión oficial de Arup, es la consultora británica que desarrolló el Círculo de la Resiliencia Urbana, en virtud del cual existe un club de ciudades resilientes, y de ese club de ciudades resilientes solo hay una ciudad dominicana, Santiago de los Caballeros. Yo traje a los expertos, los llevé a Santiago, y los expertos de Santiago fueron los que dieron la conferencia. Los expertos británicos quedaron sentados ahí muy impresionados por el dominio que tienen en Santiago. Conclusión, queremos asistencia técnica. Yo creo que hay que buscarla del equipo que maneja el Plan Maestro de Desarrollo de Santiago, porque ellos son los que más experiencia tienen en el país en la gestión de una ciudad para hacerla resiliente.
Y si el municipio de Santiago es resiliente, pues ¿por qué no crear una república de municipios resilientes a la luz de este diagnóstico que va a hacer el presidente? Pero se dice, bueno, algunos de los más connotados ingenieros dominicanos dicen que, y estructuralistas, que hacer la ciudad de Santo Domingo resiliente de nuevo, con este crecimiento, esta urbanización ligeramente caótica, porque nosotros hemos construido estructuras que nunca nuestras calles van a responder, o nuestro sistema de pluviales, tanto de agua, de entrada como de salida de agua, requerirían que la ciudad se mudara. O sea, ¿habría alguna experiencia desde Corea que pudieras a nosotros enseñarnos cómo ya una ciudad existente y vamos a hablar del Gran Santo Domingo, con 3 millones de habitantes, pudiese convertirse, y qué tipo de inversión eso podría requerir? Sí. Como decía, ninguna ciudad está preparada. O sea, los patrones de lluvia están cambiando. Año tras año llueve más y llueve con más intensidad. Entonces, este es un trabajo que todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está comenzando de cero. Tenemos mucha deficiencia, pero todo el mundo tiene deficiencias. Sí, pero porque se construyeron las ciudades pensando en el clima normal. Y el clima normal de hace 3 años no es el clima normal de hoy. Sí, pero te voy a hablar por el invitado. El señor embajador casi nació y creció en la ciudad más antigua de América. Y tiene suficiente elemento de juicio para decirte que ni siquiera la ciudad colonial ha podido resolver las eventualidades que no solamente el país y la capital, no, sino ese pequeño intramuro que hay ahí. Es decir, la mejor obra ahí la hizo Nicolás de Obando. De ahí en adelante no se ha podido hacer el resto, comenzando por los desagües. Federico, en el caso de Corea, después de tu llegada allá, ¿qué cosas, qué contactos, qué cosas podemos, porque en Londres con los productos de exportación, pues los exportadores se sienten muy bien con la gestión que se hizo. En Corea, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? Pues Corea, para mi grata sorpresa, es una fuente inagotable de políticas públicas, modélicas, listas para su adopción en la República Dominicana. Pensemos, por ejemplo, que tenemos que hacer una transición energética. Como parte de la respuesta al cambio climático, pues todos los países tienen que descarbonizar sus economías. Corea tiene las políticas públicas y tiene la tecnología y además tiene los recursos disponibles en las condiciones más blandas del mercado, 2% de interés a 30 años con 10 años de gracia, ¿no? Corea opera a través de todos los bancos regionales para asegurar que cuando sus contratistas ganan las licitaciones, pues ahí viene el financiamiento en las condiciones ¿Descarbonización? blandas. Descarbonizar significa reducir el contenido de CO2 que produce el carbón. Exactamente. Por ejemplo, la Punta Catalina es una fuente de CO2, entonces una solución de corto plazo es capturar ese carbón y enterrarlo en la tierra. Entonces eso es lo que se llama... No eliminar la planta, no. Captura y almacenamiento de carbono, CCS por sus siglas en inglés. Esa es una solución que todos los países están adoptando como una medida de transición para mitigar el impacto del cambio climático. Ok, ¿no? Federico, una ñapita ahí con respecto a la política. El fenómeno de Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿se puede repetir en Corea, con las dos Coreas, o está muy lejos? Recuerden que la división de Corea no fue fruto de un fenómeno interno. O sea, Corea fue colonia japonesa, Japón pierde la guerra, y al perder la guerra, el presidente Truman le dice a Stalin, aquí está la mitad de Corea, Corea del Norte, ocúpate tú de eso, pero... Un acuerdo obligado. Las tropas rusas no tuvieron nada que ver con lo que pasó en Asia. O sea, esa fue una guerra entre Estados Unidos y Japón. Entonces, le ganan a Japón por 2 bombas atómicas, hay una rendición incondicional, y es Truman que le dice, cógete aquí Corea del Norte. Y un par de meses después, Truman entiende que Corea del Sur no era una prioridad estratégica y retira sus tropas de Corea del Sur. Y Kim Il-sung dijo, bueno, retiraron la tropa americana, para allá voy yo, invadió Corea del Sur. Y llegó prácticamente hasta Busan, que es el último puerto que queda en el sur. Ese fue el último reducto de libertad. Y entonces, cuando Estados Unidos entendió que la cosa era en serio, pues tuvieron que regresar las tropas estadounidenses dirigidas por MacArthur desde Japón y recuperan casi toda la Corea
hasta que viene entonces una invasión china, y son los chinos que hacen retroceder a las tropas estadounidenses y a las tropas coreanas y otros 18 países que pelearon. ¿Y qué determinó el desarrollo de la del sur y la del norte se quedó frisada? Todo termina con un armisticio que todavía está vigente, o sea, la guerra no ha acabado oficialmente, hubo un armisticio, y ese armisticio se firma, ¿por qué? Porque se murió Stalin. Si no se hubiera muerto Stalin, quién sabe lo que hubiera pasado. Entonces, desde ese momento, Corea del Norte y Corea del Sur tienen dos sistemas políticos. Uno apostó al capitalismo, otro apostó al socialismo. Ahí vemos las consecuencias. En el 1962, durante el segundo Consejo de Estado, el 25 de junio de 1962, entró en vigor el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y República Dominicana. Ese día, el ingreso per cápita de la República Dominicana era $220, ¿no? El de Corea era 110. Ellos eran la mitad de pobres que nosotros. De nosotros. Ahora es todo lo contrario. Ahora nosotros somos la mitad de ricos que ellos. Ellos tienen $42,000 per cápita, la 10ª economía del mundo. Y nosotros tenemos 21,000. Pero eso es en paridad de poder de compra. Cuando uno lo mira en términos nominales, nosotros estamos como 10,000, 11,000. Estamos muy bien, pero ellos están mucho mejor. Entonces, la causa por la cual ellos están mucho mejor, eso amerita un programa en sí mismo. Embajador, en el caso de en este momento, Corea y República Dominicana, ¿qué relaciones tenemos? Que hay algo no solo de allá para acá, sino de aquí para allá, que nosotros, porque turismo no tenemos con Corea. Antes ¿Qué de hablar tipo de relaciones comerciales, acuerdos bilaterales, cooperación, qué tenemos con Corea en este momento? Corea es el socio que nosotros necesitamos para hacer esa transición de los niveles de desarrollo que necesita este país los próximos 30 años. O sea, Corea es un mercado natural para todo lo que producimos y nosotros ya somos un mercado natural para todo lo que ellos producen. Piensen ustedes, con un país con una clase media creciente, ¿qué necesita? Necesita vehículos, lo más barato y la mejor garantía son los coreanos. Necesita electrodomésticos, lo más barato y la mejor garantía son los coreanos. Los electrónicos. Más que los chinos. Bueno, yo no sé de los chinos, yo sí sé de los coreanos y los coreanos te dan 10 años de garantía. Yo no sé si en China nada tiene 10 años de garantía, no sé. Bueno, el intercambio comercial se refleja mucho en los sonatas que están en la calle. Exactamente. Entonces, nosotros podemos exportar mucho a Corea, lamentablemente, a diferencia de otros países. Nosotros nos invitaron a una negociación del grupo SICA, que es Centroamérica más República Dominicana, en el 2017. Y alguien, sin consultarle a nadie, dijo, no nos interesa. Y nos quedamos fuera. ¿Y en autosuficiencia alimentaria ellos lo tienen? Ellos son autosuficientes. Ellos no se juegan con su autosuficiencia alimentaria. Ellos producen todo lo que necesitan y están sumamente protegidos. Entonces, nosotros podemos venderle mucho más a Corea, pero lo que le estamos vendiendo no está mal. Nosotros tenemos una relación comercial con Corea más importante que la que tenemos con el Reino Unido. En importación y exportación. Nosotros exportamos a Corea ferroníquel. Nosotros exportamos, la exportación número 1, esa es la número 2, ferroníquel. La número 1 es dispositivos médicos, esas cosas que se fabrican en zonas francas, ¿no? Número 3, baterías usadas. Todas esas baterías usadas, ellos las reciclan y le sacan todos esos minerales críticos que ya contienen y los reintegran a su proceso productivo. Y así uno va viendo las cosas que importa Corea. Hay mucho más valor agregado exportado a Corea que lo que exportamos a muchos países europeos, con los cuales sí tenemos libre comercio. Entonces, el estudio que hizo la experta dominicana Elka Shecker hace como año y medio fue muy interesante porque deja claro que las dos economías son complementarias. Lo que ellos producen, nosotros no lo producimos. Y lo que nosotros producimos, ellos no lo producen. Entonces, esa complementación significa que ningún interés dominicano se vería afectado si hubiera libre comercio con Corea. Pero ahí no para la cosa. Hay mucho miedo de que si hay libre comercio va a haber una pérdida de ingresos y en consecuencia el sector nacional va a tener que pagar más impuestos para compensar la pérdida de ingresos del libre comercio. Resulta y viene a ser que si se liberalizan totalmente las importaciones de Corea, la pérdida de ingresos serían unos $20 millones. Ese es el estimado del Shecker. $20 millones. Eso, o sea, no es dinero. Eso es una semana de subsidio eléctrico, eso es irrisorio. Entonces, realmente yo pienso que la alianza estratégica que planteó la vicepresidenta Raquel Peña cuando nos visitó junto a una nutrida delegación ministerial y empresarial en abril pasado, esa alianza estratégica debe firmarse una vez los dos presidentes, el presidente Abinader y el presidente Yoon de Corea, se encuentren.
Quién sabe cuál será la oportunidad de ese encuentro, una visita bilateral aquí. ¿Cuántos una visita habitantes bilateral. tiene Corea del Sur? Corea tiene 51 millones de habitantes. La tasa de crecimiento es negativa, o sea, la población comenzó a decrecer. Es un fenómeno que se está viendo en Asia, que la población ha llegado a tal nivel de involución demográfica porque no hay matrimonios. Para que los coreanos se casen tienen que mandar a buscar novias de Vietnam o de ¿Y Filipinas. dónde ellos turistean? ¿Dónde van de paseo? Los destinos principales son todos en Asia. Y yo soy embajador no residente en Tailandia. El viaje que hice con mi familia para presentar credenciales fue muy interesante porque no había un solo asiento vacío y era lleno de turistas coreanos. Y cuando estábamos esperando la maleta comenzaban a salir las bolsas de golf, así una tras de otra. Después que salieron como 75 bolsas de golf, comenzaron a salir las maletas. O sea, todo lo que ellos necesitan lo tienen en su entorno circundante. Para nosotros aspirar al turismo coreano, y aquí llegan unos 20.000, 25.000 turistas coreanos sin ningún esfuerzo del gobierno, nosotros tenemos que atacar ese mercado, ese segmento de alto nivel que viene aquí a pagar por las villas más caras, por los hoteles más ¿Y qué exclusivos. proporción de esos 50 millones de habitantes estamos hablando que tienen ese alto poder adquisitivo en Corea? Es una proporción muy alta, es un país muy rico realmente, es un país que salió de la nada sin recursos naturales, era la mitad de pobre que nosotros y hoy son la 10ª economía del mundo, el sexto exportador y el número 1 en innovación. Ahora ustedes me preguntan, ¿qué podemos sacarle a Corea? Ahora mismo nosotros estamos trabajando con Corea el aeropuerto de Pedernales, un aeropuerto que se está concibiendo como un aeropuerto que va a utilizar los nuevos medios de transporte renovables, con unos helicópteros con una autonomía de 300 kilómetros que operan totalmente en batería. Esa es la concepción de ellos. Ese va a ser un aeropuerto diseñado para recibir vuelos de largo alcance y para desde ahí originar vuelos de corto alcance que puedan cubrir el territorio nacional. ¿La construcción o la operación del aeropuerto? Lo primero es el diseño y la construcción. Después la operación habrá que ver qué va a pasar. Con Corea estamos trabajando el ferrocarril Santiago-Santo Domingo, ya está a nivel de estudio de factibilidad avanzado, todo esto financiado con recursos de cooperación técnica que tiene Corea especializados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Corea, la cosa está tan buena en la República Dominicana que Corea va a abrir en los próximos meses una oficina del Exim Bank coreano, ¿no? Porque se han dado cuenta que hay tanto negocio que hacer en Centroamérica y República Dominicana que la oficina que recién abrieron en Bogotá no da abasto. Entonces van a abrir una oficina aquí. Con Corea vamos a trabajar en la creación de un ecosistema del hidrógeno. ¿Qué significa eso? Energía no renovable. Energía no renovable. En los próximos 30 años ya hay un plan por una de las empresas más importantes coreanas, la número 2, que lo tiene diseñado y ya es cuestión de ponerlo en movimiento. O sea, realmente todas las necesidades de los próximos 30 años las podemos trabajar con Corea como ese socio confiable que sabe cómo hacer las políticas públicas, que tiene la tecnología y que tiene el financiamiento. Y a donde sea que me manden el próximo año, yo confío que esta agenda pues recibirá continuidad y la mejor forma de darle continuidad es que forme parte de esa alianza estratégica que planteó la vicepresidenta, Sí, pero que cubre todos los temas eso de último interés. me lo encontré raro. Donde quiera que me manden, es decir, que es posible que usted se mueva de sede. Pues, los embajadores estamos expuestos a la rotación y solo con la rotación hay crecimiento profesional. Yo he estado en varios sitios importantes, he sido realmente muy privilegiado durante mi carrera y el que se aferra a un cargo diplomático realmente se pierde la oportunidad de crecer. Federico, gracias. Federico Cuello Camilo, gracias. Gracias a ustedes.